Muy buenas tardes, mi nombre es Néstor Omar Reyes Moreno, en calidad de abogado defensor privado en proceso mercantil con cédula profesional 000-286-522 para oír y recibir notificaciones ante este tribunal. Es cuanto, su señoría. A continuación vamos a dar el proceso de entendimiento del tema que viene siendo la meta 7.2 con la materia de derecho mercantil. Voy a comenzar dándoles explicación directamente lo que vendría siendo específicamente qué vendría siendo la preparación de un juicio mercantil. Dando comienzo vamos a explicar qué es el abogado moderno. El abogado moderno es la persona constantemente que está en actualización. ¿Qué se le trata de decir? Que el abogado moderno es una persona que no se le puede complicar las opciones de medios de comunicación, medio social, o sea, es una persona que está constantemente en actualización, cuenta con sistemas que pueden ser como la ley mercantil, puede ser leyes, están constantemente en actualizamiento en su propio sistema como abogado que ejerce directamente, ya sea penalista, que se puede hacer laboral, mercantil, en variedades de ramas, en lo civil por igual. Es una persona que cuenta con su sistema de adaptación al nuevo sistema que se está manteniendo, ya sea que sean por medios de computación, por medios de un sistema específico que pueda basarse en su amplio criterio para poderse adaptar a las circunstancias que está tomando en su proceso. Es una persona que cuenta con capacidades críticas, que es para que se pueda adaptar a su sistema, su adaptabilidad en términos más simples. Teniendo en cuenta que el abogado moderno es una persona que es fundamental en esta actualidad, porque si se queda simplemente en el tiempo pasado, no podrá adaptarse tanto al sistema. Sin embargo, es un sistema que día a día se actualiza. Eso vendría siendo el abogado moderno. Teniendo a continuación lo que voy a darles a explicar, que es un proceso mercantil. El proceso mercantil tiene por variedades de fases. Una fase 1, fase 2, fase 3, en variedades de ramas. Teniendo en cuenta es por principal, es el encargado de sala. Luego se dirige directamente con el juez acordado que vaya a llevar el proceso. Luego se puede hacer la presentación de admisión de demanda. Después de ese proceso se hace la contestación de la demanda, que teniendo en cuenta que es la audiencia preliminar después de cada cierto proceso de desahogo de pruebas. El desahogo de pruebas es más cuando la parte que es como tipo ministerio público se hace la atribución de la misma carpeta de investigación y demuestra al juez, a la audiencia y al mismo defensa, que tiene que tener conciencia de todos del proceso de carpeta de investigación de la misma demanda, tienen que tener en cuenta cuáles son los procesos que llevan, e incluso si es el desahogo de pruebas, si es porque tiene continuidad, o cómo se puede llevar a cabo y lo que está exigiendo la parte exigente, que es como tipo ministerio público. Dando a continuación que se hacen por las fases, que hace los alegatos, las objeciones, sus procesos, el interrogatorio y por finalizamiento la sentencia. Es lo que vendría siendo el proceso mercantil. Dando por finalización de este proceso, seguiremos con el otro. A continuación les voy a hablar sobre el tema de los mandatos mercantiles constitucionales, que se pueden retomar del artículo 273 de la Ley General de Comercio y teniendo en cuenta el artículo 131 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. A continuación les voy a decir lo que vendría siendo que son los mandatos mercantiles. Los mandatos mercantiles son actos que se pueden retomar del proceso mercantil que se confiere en procesos en la cual desempeña en todo el proceso nacional, teniendo en cuenta que este redactivo que dicta que el artículo 131 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos dicta que se pueden extraer o importar o exporten a la nación, teniendo en consideración que no todas las cosas pueden entrar y no todas las cosas pueden salir.
teniendo en consideración que se podrían considerar como las drogas o productos como frutas, verduras. No pueden entrar algunas cosas para nuestra nación, otras al extranjero, por cuestiones de seguridad que pueden imponer como bacterias, enfermedades o cosas similares. Teniendo en consideración que el Congreso de Presupuesto Fiscal cada año se somete a su aprobación en el uso que se hubiera hecho en las facultades concedidas. ¿Qué se está tratando de decir en este proceso? Que constantemente, cada año, se está haciendo una manifestación para acordar o para identificar si hay algunas cosas que se pueden exportar más de lo que ya son acordadas o considerablemente que son aplicables en su proceso mercantil y en toda consideración y qué papel pueden desempeñar. Los mandatos mercantiles constitucionales son esas leyes que se hacen valorar en el proceso de negociación entre una nación y otra, ya que se da consideración que es interno y externo entre proceso regular en cada movimiento que se pueden hacer en sus procesos económicos. A continuación les voy a dar explicación de lo que viene siendo las argumentaciones y congruencias a favor del cliente. Lo que vendría siendo la argumentación y congruencia a favor del cliente es la consideración de que son varios factores fundamentales que vendría siendo conocer a tu cliente antes de persuadir cualquier situación, tener a consideración los beneficios que cuenta y que sea relativamente directo, sincero y factible a la conversación con la persona que tienes como cliente. Teniendo los factores que puedes usar como herramientas, puedes usar las leyes a tu favor, a consideración de todo el proceso que se ha recabado en todo el lapso del proceso. Tienes que tener en cuenta cuáles son, sea culpable o no culpable, como persona responsable, si eres defensa, tienes que tener en consideración que todos son inocentes hasta que se pueda probar lo contrario. Teniendo en consideración esto, es recomendable que sean unas personas neutrales, teniendo en consideración los medios de garantías que puedes ofrecer, que puedes hacer por la persona que estás teniendo como cliente. Sin embargo, nuestra responsabilidad con nosotros como abogados es salvaguardar su integridad, ya sea si es una sentencia grande, procurar que se reduzca, dando el convencimiento o la duda razonable a la persona correspondiente que vendría siendo el juez. Y teniendo en consideración que cuáles son los argumentos que sean más favorables para la persona, es más factible que sea que no vaya a declarar en ninguna circunstancia, en ningún lapso que lo vaya a hacer. ¿Por qué consideración? Porque la persona que sea encargado como tipo ministerio público se puede tomar cualquier detalle, ya sea pequeño, en su contra al momento de declarar. Es por cuestionamientos de que son unas personas muy exigentes, unas personas muy persuasivas en esa cuestión, teniendo en consideración que los argumentos son unas personas que tienen en cuenta que es solamente la única persona que puede tener la voz, sea la persona que se lo vaya a representar, ya sea Ministerio Público o Defensa. Esas dos partes y es la única consideración. Teniendo por consideración y explicación de los argumentos y congruencias a favor del cliente, vamos a proceder con los títulos de crédito. Teniendo en consideración que vendría siendo el tema títulos de crédito, vamos a entrar en el subtema que vendría siendo cuáles son los elementos esenciales de los títulos de crédito. Teniendo en consideración de la Ley General de los Títulos de Crédito y Operaciones de Crédito, en el artículo primero, que vendría siendo, son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval y aceptación y demás operaciones que se consignan son actos de comercio de los derechos, obligaciones derivados de los actos o contratos que se ha dado lugar la emisión y transmisión de títulos de crédito. ¿Qué está tratando de decir con este artículo?
que está dando a conocer el reconocimiento legal a consideración del todo proceso y documento legal, que está dando crédito y a la validez, dando como consideración a su función de pago y sus obligaciones que puerta entre el beneficiario y el obligado, teniendo en consideración para hacer sus funciones establecidas de la legitimación activa, por igual que su funcionamiento, al igual que la transferibilidad de transferir un proceso que da como un proceso para ceder los derechos, dando consideración este proceso que vendría siendo cuáles son los elementos esenciales de título de crédito, pues en términos más simples, que vendría siendo el título legal que tiene consideración. A continuación, para dar la explicación de los que vendría siendo cuál es la función de los títulos de crédito. Su función ampliamente y especificadamente son para dar fe y legalidad de un comprobante de crédito o un préstamo que se haya efectuado. Permite al acreedor tener consideración como una notificación sobre el pago establecido que se efectuó colectivamente en su principal bienes que se pudieron haber establecido. Teniendo los títulos de crédito se han empleado desde hace mucho tiempo, porque sirven como instrumento de traslado de dinero o tanto como principal. Su principal función es agilidad de transferencia de bienes, teniendo en consideración que vendría siendo como un crédito otorgado por la persona establecida que vendría siendo el beneficiado al deudor, que vendría siendo como que es el acreedor establecidamente. A continuación les voy a dar la explicación de dos autores que hablan directamente sobre los títulos de crédito y teniendo en cuenta lo que vendría siendo el funcionamiento de la moneda entre comercialidad entre los seres humanos, que recaudaron la información y teniendo en consideración que estos autores tuvieron en cuenta que sus funciones establecidas fueron esparcidas en conocimiento desde mucho antes de nuestra era, teniendo en consideración que el comercializamiento fue en cuestión de intercambio, como dice el autor César de Laos Choi, que esta consideración que está presente entre la moneda que fue comercialización entre los seres humanos, que fue una forma inicial de creación para que tuviera un modo de intercambio más relativo y más efectuoso en consideración de los valores que están desequilibrados. ¿A qué me refiero desequilibrado? Es como decir, yo te doy una vaca y yo te doy una vaca y tú me das una gallina. Ahí tenemos el valor desequilibrado, ya que su importancia de este autor, de César de Lao Choi, fue tener en consideración que los conceptos de la naturaleza jurídica y su descripción, características y clasificación fueron los títulos de valor del crédito. Teniendo en consideración también al siguiente autor, que es Vargas Morfin Ismael Alejandro, que su proceso de él que tenía en consideración fue sobre los títulos de créditos básicos. Fue muy importante porque su consideración fue más adaptable a como debió haberse llamado originalmente, como el girador. Yo por lo que tomé en cuenta fue de que sus funcionamientos fueron los títulos de crédito, ya que su nombre correcto debería ser carta de cambio, porque fue como dice el autor César Laus, una moneda de cambio, pero sin embargo, gracias a la designación francesa, letter, sin poner una definición, pues hay una ley que no adopta ninguna de las que se pueden tener en consideración día a día. Los mecanismos de que maneja implica tres personas o que crea un título llamado girador, como lo había anteriormente comentado. Pero su nombre, como he correspondido, como tiene consideración que debe que llamarse,
pues los títulos de crédito, pero sin embargo la carta de cambio. A tener en consideración a estos dos autores y los temas muy relevantes, pues son unos temas que son claridad para el entendimiento del derecho mercantil en su entendimiento del valor y cómo debe ser llamado en carta de cambio. A continuación, el siguiente subtema. A continuación vamos a hablarles sobre el nacimiento de los títulos de crédito. Estos títulos de crédito vienen de la doctrina italiana que se inventó de los comerciales de la Edad Media del Renacimiento, que son usados en su época como documentos de valor que representan el dinero protegido por firmas personales que sirven para trasladar cantidades de dinero por Europa sin necesidad de portar monedas metálicas de oro y plata. En términos más simples, los títulos de crédito fueron nacimiento con una simple razón, para dar el entendimiento de cómo vaya simplificado su reglamento, indicaciones como tipo matemático. Tener en consideración que cada factor sistemático que fue eventualmente para llevar un orden en su sistema económico fue efectuado para llevar simplificadamente en su derivado su sistema más específico. ¿Cómo se puede considerar esto? Que los valores o los títulos de valores son circulares en que siguen circulando por el comercio. Los títulos de comercio se llaman así por el respecto histórico que conlleva desde el pasado, porque su sistema fue efectuado, como había hablado anteriormente el autor, que debería haber llamado, como había comentado, debería haberse llamado la carta de cambio. ¿Por qué la carta de cambio? Y teniendo en consideración lo que vendría siendo el nacimiento de los títulos de crédito, porque su función debió haberse plasmado en más porque cuando se hacían las redacciones tenían en consideración que era un cambio que se debía que tener efectuado por la moneda, ya sea de oro, plata o consideración de la Edad Media. Sin embargo, efectuadamente en la ley de los títulos generales, teniendo en consideración la sección tercera de los títulos de portador, que el artículo 69 es considerablemente de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se efectúa que los títulos del portador, los que no están expedidos a favor de la persona, determina que contenga o no clausulado al portador. ¿Qué está tratando de decir este artículo en consideración? Que los títulos son extensos en su determinación, que no portan simplemente al portador, sino también al efectivo, consideración al comercio. Dando consideración esta descripción, vamos a continuar con la función de circulación de los títulos de crédito. En tener en consideración a la función de circulación de los títulos de crédito, voy a hablarles sobre dos factores que vendría siendo cómo funcionan y qué clases hay. Basándonos en el artículo 18 de la Ley General de los Títulos de Crédito y Operaciones de Crédito, basándonos en el artículo 18, la transmisión de los títulos de crédito implica el traspaso de derecho principal en consigna y falta de estipulación de lo contrario, la transmisión del derecho y a los intereses divididos en calles como garantías y demás derechos accesorios. ¿Qué está tratando de decir este artículo en sí? Está basándose en que la persona puede traspasar sus derechos a otro individuo, dándole derecho absoluto de los sujetos de los que tienen como garantías. Podría basarse en bienes mueble, inmueble y sus procesos comerciales. Si tiene locales o si tiene unos procesos, se le puede traspasar y sin tener consideración implicaciones, teniendo en consigna que es en transmisión de derecho. Teniendo en consideración cuáles son las clases que hay. Las clases que hay nos vamos a basar en el artículo 5 que de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que viene siendo son los títulos de créditos en documentos que se necesitan ejercer, ya sea escrito o electrónicamente. Esas dos funciones que se pueden hacer son considerables en función
que vendría siendo la circulación de títulos de crédito, que vendría siendo los títulos normativos, títulos de orden, títulos de portador, medio de transmisión de los títulos de crédito normativos, transmisión de títulos de crédito por medios de endoso, concepto endoso, elementos personales y requisitos legales, entre variedad. Sin embargo, el que más se puede efectuar, que vendría siendo modalidades del endoso y transmisiones por recibido. Este último que está tratando de decir que transmisión por recibido, este factor ejemplar que vendría siendo de la función del artículo 18 de lo que le acabo de desarrollar y lo que acabo de leerles, que vendría siendo que el sujeto, el beneficiario, si quiere transmitir un bien inmueble o consideración, se le puede transmitir sin tener un efecto negativo, teniendo si los intereses son caídos o si su proceso vienen con garantías como específicamente con órdenes implicadas para que puedan seguirle su proceso más efectuado. Teniendo consideración de la función de la circulación, vamos a continuar dándole de cómo se puede formar, de cómo se forma de transferir los títulos de crédito. Teniendo en consideración lo que vendría siendo forma de transferir los títulos de crédito, vamos a basarnos en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que vendría siendo el artículo 40. Los títulos de crédito se tienen que transferir por medios de un extendido del mismo documento. ¿Qué se está tratando de decir con este factor? Es el responsable del mismo que está dando fe y legalidad del documento que está otorgando. Por ejemplo, un cheque. Un cheque tiene que portar el nombre de la persona que se va a transferir, la fecha, el día y correspondientemente la cantidad que se va a efectuar, teniendo en cuenta que se va a poner la consideración que vendría siendo la cantidad numérica, que vendría, supongamos, unos $5,000, vamos a suponer. Pero sin embargo, en ese mismo documento tiene que tener el nombre de la persona a quien se le va a otorgar, el día que se va a dar, fechas, firmas a quien va a corresponder y teniendo en consideración que misma persona efectuada, que es la persona responsable que se va a dar. Sin embargo, tratándose del título de crédito emitido por medios electrónicos, simplemente es como decir una misma credencial que se puede efectuar, se puede meter por medio de tarjeta, pues por medio electrónico correspondiente, va a meter el número correspondiente que se le va a recibir la persona por su serie numérica, teniendo en consideración cómo se puede transferir, teniendo en consideración el financiamiento de los títulos de crédito. Como terminación del punto 7.2, teniendo a continuación los que vendría siendo qué tipo de juicio es esta presentación, teniendo en consideración lo que vendría siendo la explicación y ejecución de los que vendría siendo específicamente qué es lo que vendría siendo los títulos de crédito, cómo son el inicio de un proceso de un juicio mercantil, considerando los puntos clave que podríamos considerar para que sea la redacción o incluso explicación de unos temas específicos pasados. Tomé a consideración todos esos puntos y tomé que es un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo está basado en una función que es cobrar al deudor para que se pueda especificar con el cobro de las deudas, considerando que fue un tema muy específico, que fue exigencia de los títulos de crédito, como los autores estuvieron redactando, especificando, que fue la moneda, que se fue un intercambio, que se fue elaborando con el paso de los franceses, como los tiempos de la Edad Media, cómo se fue evolucionando, cómo fue corroborando todo ese funcionamiento. Sin embargo, yo considero que es un proceso ejecutivo porque está en la persona que es el acreedor, le está exigiendo al deudor
Y como yo soy el proceso de defensa, mi deber sería salvaguardar su integridad y defenderlo a toda costa de todo lo que se le está atribuyendo en su proceso de su juicio ejecutivo. Sin embargo, permitiendo que sus características, todo este proceso, también puedo darle por fe y credibilidad a cuáles son los artículos que lo fundamentan para que sea sea con creces y con credibilidad, que sea del Código de Comercio del artículo 1391, que dice que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejado ejecución, que traen aparejada la ejecución del artículo, teniendo en cuenta que el artículo 1392 también presenta que el actor, su demanda acompañada del título ejecutivo, se provee del auto con efectos del mandamiento informa que es el deudor sea requerido de pago, como yo le estoy comentando desde el comienzo, que es el juicio ejecutivo, que el acreedor le exige al deudor, y es un proceso relativamente rápido y sin atrasos, es solamente con la mera exigencia. Yo por eso doy a fe y credibilidad de que es un juicio ejecutivo. Dando por terminación, voy a darles cuáles son los medios de defensa que son aplicables a los títulos de ejecutivo, dando consideración del Código de Comercio y la Ley General de Títulos. Para terminación de este proceso y en este proyecto, se da por terminación de los medios de defensa que son aplicables para estos títulos ejecutivos, dando con inicio con el Código de Comercio, que vendría siendo el artículo 1319, que dice: si los documentos se presentan después del término de ofrecimiento de pruebas, en casos de que la ley lo permite o sean supervenientes, el juez debe dar vista a ellos, a la parte contraria, para que haga valer sus derechos. ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué está tratando de redactar? Este funcionamiento en validez de que si la parte que viene siendo como tipo Ministerio Público o consta de ofrecimiento de las pruebas no son válidas, va a dar por seguimiento a los derechos del deudor y va a dar continuidad o negación del proceso legal, del proceso mercantil, dando consideración también del artículo 326, cuando el actor no probaré su acción, será absuelto del demandado, teniendo en consideración que el Código de Comercio, en cuestionamientos de que su función o establecimiento dicta de que su proceso no es válido o sus acciones o no son consideradas como imputables, pues se puede hacer absuelto de toda demanda, teniendo en cuenta también el artículo 1328, que no podrán bajo ningún pretexto los jueces ni los tribunales aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de cuestiones que hayan sido cuestionadas en el pleito. ¿Qué se está tratando de decir en 1328? Que no podrán dar consideración ni el juez ni otra parte considerable de que no van a poder negarse en todo lo que esté redactado en la carpeta de investigación establecida por el juicio establecido, teniendo también la carpeta de investigación. Basándonos directamente en lo que viene siendo la Ley General de Títulos, hay un artículo que yo considero que es factible para este proceso, y teniendo en cuenta que también viene siendo un artículo que puede fundamentar o redactar o tenerse en cuenta con el Código de Comercio y tener las dos leyes establecidas por cuestionamientos. El artículo 59 de la Ley General de Títulos es en que se había firmado el título en la calidad indicada por la demanda en cancelación se manifieste inconforme con dicha demanda en los términos del artículo 52, sufrirá la pena de un delito de falsedad en las declaraciones judiciales y responderá además por los daños y perjuicios en su declaración ocasional al reclamante, y nunca serán estimados al menos la cuarta parte del valor del documento. ¿Qué se está tratando de decir? Si la persona que está se retracta de la demanda contra el deudor, o sea, un proceso de la demanda haya sido establecida como falsedad, la parte contraria, que vendría siendo el demandado,
que vendría siendo el deudor, se va a hacer como la contrademanda para que sea como falsedad y sea más afectado a la persona que inició todo el proceso. Dando por finalizamiento de la Ley General de los Títulos y en cuestión de los medios de defensa que son aplicables a los títulos ejecutivos, esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Néstor Omar Reyes Moreno. Es cuando. Muy buenas noches.